pues tuve que elegir mi muerte por toda esa cuestión que llegó a México horrible de la 4T, pero no me quedo de otra, y ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento. Esta noticia fue muy famosa en aquella época, pero si se dan cuenta, cuando este supuesto Juan Gabriel pasa la mano por delante de su cara, se nota que hay un cambio en su rostro. ¿Lo habías visto? La teoría del rumor implica que un 50% de lo que se esté diciendo sea susceptible de ser cierto. Además, tiene que haber un grupo de incautos que estén dispuestos a confiar, vaya a saber por qué motivo, en lo que se pretende instalar. Pero la realidad es que es una fake news. La razón por la que el medio dio la noticia como verídica seguramente tenga que ver por la batalla de los ratings, pero las razones por las que los fanáticos eligieron confiar fueron tan claras como el ocaso de la seriedad del programa que dio la primicia. La realidad es que Juan Gabriel descansa en paz y su estrella continúa brillando más fuerte que nunca a través de sus canciones que dejaron marcas en nuestros corazones. Pero, ¿tú creíste en la veracidad de la noticia? Te leo en los comentarios, pero bueno, antes vamos a seguir. Algo que generó mucha polémica en los últimos días del cantante era si Juanga sufría o no de depresión. Con respecto al tema, hay versiones encontradas de personas muy allegadas a Juan Gabriel que tuvieron distintas opiniones. Silvia Urquidi, una amiga muy cercana de Juan Gabriel, compartió en un programa de televisión del medio Televisa un fragmento de uno de los últimos temas compuestos por el cantante. En los segundos que se alcanzan a escuchar de la melodía, el cantante menciona las palabras viejo, solo, lejos, triste y cansado. De acuerdo a lo que decía su amiga, es así como este hombre se sentía hacia los últimos días de su vida. Estados de una profunda melancolía y tristeza se debían a que su querido amigo no quería envejecer más. Alberto no quería hacerse viejo por muchas cosas, además de la diabetes que ya tenía. La otra versión de los hechos la había dado su mejor amigo, Jesús Salas, y coincidía en que los últimos momentos del cantante fueron en su casa de México. Él estaba delicado desde hacía varios días, aunque a él no le gustaba quejarse de nada. Estaba enfermo, padecía diabetes, presión alta y su rodilla derecha estaba mal. Su corazón estaba un poco afectado por el sobrepeso, pero estaba bien, con oxígeno, pero igual decía que se sentía bien. Después de su último concierto, dijo que se sentía poco cansado, pero no quiso ir al hospital. Algunos medios reportaron que Juan Gabriel padecía depresión en los últimos días, pero Salas lo desmintió. No es cierto. Él, a pesar de que no estaba bien, siempre estaba de buenas, sonriendo y cantando. Yo lo vi en El Paso porque tenía que firmarme unos papeles, pero estaba tan cansado que me pidió hacerlo después. Sin embargo, conozcamos un poco más de la historia de una de las voces más importantes que tuvo México en los últimos años. Hijo de Gabriel Aguilera Rodríguez y de Victoria Valdés Rojas, ambos campesinos. Su nombre de pila fue Alberto Aguilera en honor al personaje de una historia cubana, El Derecho de Nacer. Fue el menor de un total de 10 hermanos, de infancia complicada y sin la figura paterna que le marcara el camino. De hecho, cuenta la historia que el cantante, cuando era un recién nacido, su padre quemó un pastizal con la intención de volver a sembrar posteriormente. El fuego invadió otras propiedades y, angustiado por el problema, sufrió un shock y se enfermó. Tuvo que ser internado en el manicomio de la Castañeda en la Ciudad de México. Se cuenta que ahí perdió la vida, aunque hay testigos que dicen que se escapó. Este hecho inspiró a Juan Gabriel para escribir la canción De Sol a Sol. A los 7 meses de edad fue llevado a Ciudad Juárez, donde transcurrió su niñez. A los 7 conoció a Juan Contreras de Zacatecas, maestro de hojalatería, quien le enseñó a trabajar. Su maestro era tan querido que lo consideró como un padre. En honor a este nombre, posteriormente adoptaría el nombre de Juan y Gabriel en memoria de su padre. Su primer nombre artístico fue Adán Luna. Entonces debutó con la canción María la Bandida de José Alfredo Jiménez, acompañado por el mariachi de Gil Soledad y su banda. Antes de grabar como solista, trabajó haciendo coros de grandes figuras de la canción como Roberto Jordán, Angélica María, Estela Núñez y César Costa.
Fue acusado de robo e internado casi 1 año y medio en el penal de Lecumberri. De tal experiencia surgió más tarde la película Es mi vida, protagonizada por él mismo. Ahí tuvo la oportunidad de conocer, por medio del director de la cárcel, a Queta Jiménez La Prieta Linda, quien no solo abogó por él para que fuera puesto en libertad por falta de pruebas, sino que también lo puso en contacto con la RCA para después llevar a cabo sus primeras grabaciones. De esta manera, el 11 de junio del año de 1971, firmó contrato con RCA Víctor e inició las grabaciones de su primer disco, Un alma joven, en el que incluyó su primer gran éxito, No tengo dinero. Las canciones Lágrimas y lluvia, Mis ojos tristes y Amor eterno las dedicó a la memoria de su madre, hablando de otra cosa, pero de lo mismo, quien falleció el 27 de diciembre del año del 74. Compuso luego, en 1980, esta famosa canción que se llama El Noa Noa, tema en homenaje al salón de baile homónimo donde debutó en el año de 1966 cantando una canción de Armando Manzanero. Entonces, por primera vez en la historia de la revista norteamericana Billboard, Juan Gabriel debutó en el primer lugar de Hot Latin Track con el tema El Palo del álbum El México que se nos fue. Ya más reciente, en el 2009, la Academia Latina de la Grabación lo nombró persona del año del Latin Grammy y, según dicen las estadísticas, vendió más de 100 millones de álbumes, además de componer más de 1.500 canciones. Entre algunos artistas que interpretaron sus composiciones se destaca cantantes como por ejemplo Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Pimpinela, Chayanne, Marc Anthony, Plácido Domingo, Selena, Chabela Vargas, Luis Miguel y muchos otros más. Su último concierto fue la noche del viernes 26 de agosto del año 2016 en Los Ángeles, California, como parte de la gira México es Todo. Pero aquí la pregunta es, ¿acaso pensabas que solamente cantaba sus canciones? Pues no, él era todo un artista multifacético que inspiró a otras personas, como a su ex-manager, que escribió un polémico libro. Luego de que en el año del 85 el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, sacó a la calle su polémico libro Juan Gabriel y yo, el cual se vendió como pan caliente a nivel internacional debido a que el texto incluía, entre otras cosas, algunas fotografías en las que Juanga se encontraba con hombres en situaciones comprometedoras. Después de más de 20 años, el autor volvió a editar otro libro, Juan Gabriel y yo detrás de la muerte, en el que Joaquín asegura que el cantante seguía vivo. En el polémico y dudoso libro, el autor afirmaba por qué tuvo que huir y refugiarse de la familia dado que su vida corría peligro porque querían arrebatarle la vida. Además, vaticinaba que el cantante y compositor iba a volver a aparecer ante su público y redimirse. Lo único que sí pudo ser comprobado fue que estuvo mal de un pie producto de la diabetes que padecía el cantante del tema, se me olvidó otra vez, algo que sabía todo el mundo prácticamente. La realidad es que la familia del compositor por muchos años tuvo que salir a dar explicaciones con actas de defunciones de por medio para expresar que el fallecimiento de su ser querido era verídica. Algo más que doloroso para alguien que tiene que estar resolviendo o revolviendo constantemente sobre un tema tan sensible. Pero ¿hasta dónde puede llegar el nivel de perversidad de alguien para intentar o inventar una noticia tan escabrosa? La obstinación de Juan de Alberto tuvo incontables esfuerzos por dejar su vida privada afuera de los titulares. Incluso nunca confirmó explícitamente su homosexualidad. Sin embargo, más de un amante o novio revelaron detalles sobre sus relaciones con el cantante y varios rumores también rozaron el escándalo mediático. Amor Eterno, uno de sus mayores éxitos, no fue dedicada a su madre, pese a que eso es lo que ha dicho Juanga o había dicho en algunas entrevistas. Joaquín Muñoz en su libro afirmó que el tema fue dedicado a Marco, un joven rubio que fue pareja del cantante y vivió 2 años junto a él. Marco, uno de los primeros amores del mexicano, sufrió una trágica muerte. Relata Muñoz que, cuando el cantante estaba en Acapulco, recibió la triste noticia de que se había disparado jugando a la ruleta rusa. Eso explicaría la mención del balneario turístico en la letra de la canción,
Pese a esta historia, la explicación oficial del cantante fue suficiente para que Amor Eterno fuera o sea un himno de muchas madres mexicanas. Pero uno de los rumores que más escándalos generó fue el que habría tenido con Antonio Morales, conocido como Junior, pareja de la artista española Rocío Dúrcal. Algo que explicaría la gran pelea que tuvo con ella, luego de años de colaboración artística y amistad conocida. Uno de los últimos rumores sobre la vida amorosa de Juan Gabriel apuntaba a Has de Bael, un joven cantante español al que el divo le produjo y escribió su primer disco, tras conocerlo en el año 2009. Las versiones apuntaban a un amorío tan sólido que llegaron a especular con un posible matrimonio, sin importar la diferencia de edad, más de 35 años por cierto. Era su favorito para iniciar los conciertos, pero la relación se distanció. Pese a ello, el español nunca habló mal del mexicano. Con motivo de su muerte, de Bael escribió en Twitter un mensaje cargado de amor que firmó como Tu Consentido, junto a un video donde ambos salían. A su vez, Ismael Alcalá fue una de las personas que habrían tenido un noviazgo con el artista y que peor habló de él. También denunció que fue obligado a tener intimidad con otras personas, aunque sin tener prueba de ello. Otros romances mencionados por Muñoz en su libro son Miguel, mejor conocido como el Tijuana, a quien le habría compuesto esta famosísima canción que se llama Yo no nací para amar, según narra en su obra. También Leopoldo, el Baby, a quien escribió Te voy a olvidar, ya que su romance habría sido tormentoso, y Carlos el Portugués, a quien le habría dedicado Te necesito. Además menciona a un tal Manolo y a un Rogelio. De igual forma, Muñoz relató en su libro, por cierto plagado de inexactitudes, a Designio: cuando Alberto me decía me gusta este muchacho, yo se lo conseguía. ¿Será cierto esto? ¿Quién sabe? Pero, ¿conocías este dato? De esto te voy a hablar en otra historia, pero Juanga no se quedó con las ganas de ser padre. Fue uno de los precursores del vientre subrogado. Los 5 hijos de Alberto son Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jan Gabriel. Hasta el día de hoy, muchos desconocen cuántos hijos tuvo y cómo fue su relación con ellos. Ya pasaron de igual forma más de 30 años en que Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel, tomó la decisión de adoptar a un adolescente de tan solo 12 años. Fue ese primer hijo que lo llamó igual que a él, Alberto Aguilera Jr. Cabe recordar que lo sacó de un orfanato llamado Semjase, precisamente fundado por él mismo en el año del 87. Sin embargo, en el 2011, dicho orfanato terminó cerrando sus puertas debido a malos manejos económicos. Alberto igual no quería quedarse con la duda de saber qué se sentía ser padre. Por ello es que hizo un pacto con la hermana de su mejor amigo Jesús Salas y tuvo su hijo biológico por inseminación artificial. Laura, la mamá de su hijo, aceptó sin dudarlo y en el más absoluto silencio lo llevaron adelante. Con esta noticia se dio a conocer que Juan Gabriel fue un pionero en este tipo de casos de vientre subrogado, mucho antes que Ricky Martin o Elton John, por nombrar algunas figuras públicas de gran renombre y cantantes. Pero Juanga no se quedó tan bien conforme tras cumplir su sueño y fue por más. Decidido, el cantante volvió a adoptar a 3 niños más. Ellos son Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jan Gabriel. Se dijo que los adoptó también de su orfanato y llevan los apellidos Aguilera Salas. En cuanto a su relación con ellos, de su hijo mayor, Alberto Aguilera Jr., se supo que Juan Gabriel se había distanciado desde el día en que falleció Alberto III, su nieto, en el 2012, con tan solo 23 años por sobredosis de una sustancia ilegal. Lamentablemente, Juan Gabriel cuando falleció seguía distanciado de su hijo mayor y hasta incluso se decía que tenía una orden de restricción para que su hijo no se acercara. Esto no me consta, pero es lo que se dice. Por otra parte, de Iván Gabriel, que es su hijo de sangre, estudió administración de empresas. Los últimos años del cantante se dedicaba a representarlo y coordinar sus conciertos. Se llegó a conocer públicamente que Iván se casó en enero del año 2012 en Florida y Juan Gabriel estuvo presente en la ceremonia. Según los reportes de aquel momento, fue el mismo cantante quien pagó la celebración.
En 2014 Iván tuvo a su primera hija, pero tristemente el cantante llegó a conocerla muy poco antes de que pasara mejor vida. De Joan Gabriel se supo que tuvo un accidente de tráfico en el año 2013 en Florida mientras conducía en estado de ebriedad. Lo sentenciaron con libertad condicional y servicio comunitario. Por último, de sus hijos Hans Gabriel y Jan Gabriel, al día de hoy se conocen pocos detalles de su vida. Te vuelvo a preguntar, ¿y tú sabías cuántos hijos tuvo Juan Gabriel y cómo era su relación? Ahora con esto vamos a centrarnos en lo más interesante de este video, cómo es que llegó la muerte. De acuerdo con Iván Aguilera, su hijo, el cantante fue ingresado a un importante hospital de Santa Mónica, en California, por algunos malestares varias horas antes de su muerte. Los doctores no consideraron necesario internarlo, por lo que le indicaron que únicamente necesitaba un descanso y le suministraron algunos medicamentos. La autopsia no se llevó a cabo en su momento debido a que el equipo forense a cargo de dictaminar las causas de que pasara mejor vida señaló que el paro cardíaco que lo llevó a perder la vida fue provocado por diabetes, hipertensión y neumonía, por lo que debido a su historial médico y a la petición de uno de sus hijos solo se le tomó una muestra de sangre para descartar que su partida se debiera al suministro de alguna sustancia. Como no se le realizó la autopsia al cuerpo, Alberto, hijo del cantante, dejó entrever en aquel momento que pudo haber algunas irregularidades y puso en duda que en realidad se hubiera cremado el cuerpo, aunque su hermano Iván Gabriel afirmó después que los restos del divo sí fueron incinerados. En distintos medios de Estados Unidos se difundió un certificado de defunción emitido por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, donde se dio a conocer que la causa del fallecimiento fue una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, un padecimiento que bloquea las arterias lentamente y disminuye el flujo de sangre al corazón, y también toma en cuenta factores como la hipertensión, diabetes y el historial de neumonía del cantautor. Es tal el vínculo con esta ciudad que, aunque el artista nació en Michoacán, el cabildo local aprobó por unanimidad nombrarlo hijo predilecto de Ciudad Juárez. La comitiva fúnebre con la urna con sus cenizas llegó a la casa escoltada por policías en motocicleta antes de la ceremonia religiosa. El funeral comenzó con una misa a las 20 horas, a las 8 de la noche, que fue celebrada por el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, fuera de lo que ya fue su vivienda situada en la avenida 16 de septiembre. A lo largo de esta avenida se colocaron gradas, pantallas y se desplegó un operativo de seguridad en el que participaron 1,500 policías. Sus seguidores se habían congregado desde primeras horas de la mañana en las calles aledañas con letreros, retratos y flores. Pese a la pena por la pérdida del artista, la música tampoco faltó. Antes del homenaje cantaron canciones del artista como Yo no nací para amar o Querida. Luego, cuando las cenizas llegaron a la vivienda en una urna de madera, fueron recibidas por el gobernador de Chihuahua, César Duarte, este ratero por cierto, y por el alcalde de Juárez, Javier González. En ese momento los fans entonaron Amor Eterno antes de la misa. Pero finalmente los hijos del cantante salieron con la urna, que fue colocada en una caja de cristal ubicada en el altar. La gente coreaba "Se ve, se siente, Juanga está presente". Después, luego de unas horas de celebración religiosa, los familiares regresaron a la casa y para una ceremonia privada en la que colocaron la urna sobre la chimenea de la vivienda, que ahora se convirtió en un museo. El homenaje concluyó con una verbena popular con una rica cartelera en la que figuraba el conjunto del propio Juan Gabriel. Arrancó el grupo Mariachi Mi Tierra, seguido por la Sonora Santanera, Antropos y la Compañía de Danza Folclórica y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Juárez. También Rocío Banquels, Dulce Aranza Yeroc, Eri Valencia, Mayela Orozco y Zona Prieta. Pero con esto, ahora vamos a pasarnos al misterio de su muerte. La fake news había calado tan hondo en el mundo del espectáculo que una amiga suya tuvo que salir a mostrar la prueba fehaciente que Juan Gabriel ya no estaba en el mundo de los vivos. Pero todo el mundo del espectáculo se vio convulsionado ante ese video que parecía ser Juanga, donde se lo veía calvo con un sobrepeso y donde explicaba por qué había tomado la decisión de fingir que había perdido la vida.
Los rasgos y los aspectos faciales eran muy similares al cantautor. Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, descartó obviamente que el cantante estuviera vivo y que el hombre del video sea un imitador. En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Pous explicó que todo se trató de un material manipulado mediante una aplicación. Pero la realidad es que no fue un imitador, como te digo, era una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra. Logras de esta manera sincronizar el audio que escuchas con el lip sync sin que sea real, obviamente. Además, desconoció cuál fue el origen de este video. O sea, como te platiqué desde un principio, todo ha sido una fake news. En el 2015, Billboard lo incluyó en su lista de los 30 artistas latinos más influyentes de la historia, citando su estilo de interpretación dramática y su concepto redefinido de la música pop latina romántica. En su lista de los artistas de música latina más influyente de la historia, Carlos Quintana de About.com clasificó a Juanga en el puesto número 6 por dar forma a los sonidos de la música mexicana y explorar géneros desde la ranchera hasta el pop latino. Luego, en el año de 1986, el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, declaró el 5 de octubre Día de Juan Gabriel. Después, en el 99, Gabriel recibió los premios People's Choice a la mejor música regional. Ese mismo año, recibió el premio La Opinión Tributo Nacional a la Trayectoria. Billboard también colocó una estatua en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México en el año 2001. Luego, una serie biográfica sobre su vida, titulada Hasta que te conocí, comenzó a transmitirse el 18 de abril del año 2016 y la serie terminó el 28 de agosto, coincidentemente el mismo día en que fue el cantante. Y ya años más recientes, el 1 de enero del año 2023, la revista Rolling Stone lo colocó en su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, posicionándolo en el puesto 172. En junio del año 2023, también Netflix anunció una serie documental sobre su vida. Aunque la gente sigue pensando que Juan Gabriel está vivo porque era un ícono internacional, hay quienes han defendido esa teoría en medios solo porque desean tener los flashes en la frente, pero la realidad es que no hay razón alguna para pensar que Juan Gabriel fingiera su muerte. Él era feliz con lo que hacía, como ya te has dado cuenta con este video. Como él, hubo uno solo y hoy descansa en paz en el recuerdo de millones de fanáticos que cantaron, bailaron y se emocionaron con todas sus creaciones artísticas. Fue único en su género y con un corazón noble como pocos. Que por cierto, verlo en vivo era algo increíble. Este hombre cantaba muy bien y tenía una interpretación y una forma de montarse en el escenario como ningún otro. Juan Gabriel jamás fingió su muerte porque amaba tanto la vida y lo que hacía que, si pudiera, estaría componiendo nuevas canciones para seguir trascendiendo con su obra. Físicamente, pues no está más, pero siempre sus melodías estarán presentes para que nos abrace muy fuerte en este amor eterno, como decían sus canciones. Pero hablando de música, te dejo aquí la mía para que le eches un vistazo y me digas qué opinas. Por ti cruzo los límites de mi timidez. Te quisiera buscar, pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como aquella vez.